Sodoma y Gomorra, nombres que abarcaron siglos como símbolos de decadencia moral y el inevitable juicio de Dios. Cuando oímos hablar de estas ciudades, casi siempre pensamos en una destrucción repentina, fuego cayendo del cielo, un paisaje convertido en ruinas, pero ¿entendemos realmente qué llevó a Dios a ejecutar tal sentencia? ¿Fue solo por un comportamiento sexual desviado o había algo más profundo, más oscuro, arraigado en la cultura y los corazones de esa gente? Este vídeo revela los 4 pecados que sellaron el destino de Sodoma y Gomorra y muestra cómo esos mismos errores siguen vivos entre nosotros y resuena en nuestras sociedades modernas. Todo comienza con una elección. Lot, sobrino de Abraham, mira los verdes campos de Sodoma y decide vivir allí, atraído por la prosperidad de aquella tierra, una tierra fértil, aparentemente bendecida, pero que esconde una profunda corrupción. El libro del Génesis nos cuenta que el grito del pecado de Sodoma llegó a los cielos. Luego, Dios envía ángeles para investigar si el mal ha llegado al punto de no retorno. En Ezequiel 16, 49, 50, el Señor revela que la iniquidad de Sodoma no se limitó a las prácticas sexuales, sino que incluyó la soberbia, la abundancia de pan, la ociosidad y el abandono de los pobres. Era una sociedad que se había alejado por completo de la justicia, la compasión y la verdad. Ya en Judas 1:7 se nos recuerda que las ciudades se entregaron a la prostitución y a deseos contranaturales, sirviendo de ejemplo del castigo del fuego eterno. La Biblia pinta así un retrato completo de la degradación moral y espiritual de Sodoma y Gomorra, ciudades que tuvieron abundancia, oportunidades y tiempo para cambiar, pero optaron por permanecer en el error. Dios es justo, pero también paciente. Sin embargo, la impunidad tiene un límite, y cuando el mal se vuelve crónico, entra en escena la justicia divina. El primer pecado que llevó a Sodoma a la ruina fue el orgullo arrogante. A diferencia de un simple sentimiento de alta autoestima, es un orgullo destructivo, claramente mencionado en Ezequiel 16:49. He aquí la iniquidad de Sodoma. La soberbia. Esta arrogancia se manifestó en la forma en que los habitantes de la ciudad se veían a sí mismos, autosuficientes, superiores, intocables. Se colocaron por encima de los demás, despreciaron a los humildes, se burlaron de los valores espirituales y rechazaron cualquier voz que los llamara al arrepentimiento. Era una cultura donde el yo se convertía en el centro de todas las cosas, donde no había lugar para la humildad, la empatía o la reverencia a Dios. Esta mentalidad se infiltró en todos los estratos de la sociedad: líderes, comerciantes, jóvenes y ancianos. El orgullo no era ocasional, sino institucionalizado. Los que eran pobres o considerados inferiores eran ignorados o tratados con desprecio. No había ningún interés en servir, ayudar o escuchar, solo en dominar, alardear y controlar. Esta postura de superioridad abrió las puertas a otros pecados, porque cuando el orgullo se instala en el corazón de un pueblo, cierra los ojos al error, endurece su conciencia y justifica cualquier comportamiento destructivo. En la cultura actual, este mismo espíritu de orgullo se manifiesta de maneras diferentes, pero igualmente peligrosas. Lo vemos en el culto a la imagen, la obsesión por la validación en las redes sociales, el creciente desprecio por las autoridades espirituales y la negativa a admitir errores. La exaltación de la propia opinión, la intolerancia hacia opiniones contrarias y la dificultad para reconocer los límites son características de una época donde el orgullo se disfrazaba de autenticidad. Pero esta arrogancia moderna, al igual que en Sodoma, prepara el escenario para la caída. El pecado del orgullo es insidioso, porque muchas veces pasa desapercibido.
Se esconde detrás de discursos sobre libertad, autoafirmación e incluso espiritualidad. Sin embargo, en el fondo, es un rechazo a la dependencia de Dios y un apego ciego al propio ego. El segundo pecado que contribuyó a la destrucción de Sodoma fue la abundancia de pan acompañada de la indiferencia hacia los necesitados. Ezequiel 16:49 continúa revelando el diagnóstico espiritual de la ciudad. Tenía pan en abundancia y ociosidad próspera, pero no ayudaba a los pobres y necesitados. Esto muestra que Sodoma no era solo una ciudad pecadora, sino también un centro de riqueza, comodidad y abundancia material. Tenían todo lo que necesitaban: exceso de comida, recursos adicionales, tiempo libre, pero eligieron vivir solo para ellos mismos. No hubo compasión, no se compartió. Mucho de lo que podría haber sido un medio para ejercer la misericordia se utilizó para alimentar el egoísmo y la indiferencia. La sociedad se había vuelto apática ante el dolor ajeno, ignorando el sufrimiento de los más débiles incluso cuando tenían todos los medios para ayudarlos. Era un sistema que valoraba el placer personal por encima de la justicia y que se enorgullecía de su prosperidad sin molestar a los necesitados que se encontraban a su puerta. Esta postura revela no solo corrupción social, sino también espiritual, porque ante tanta abundancia lo que se espera es gratitud, generosidad y acción. Sin embargo, Sodoma eligió el camino de la omisión. El pecado no estaba en la abundancia misma, sino en la negligencia voluntaria ante la miseria. Hoy en día, el retrato de Sodoma puede identificarse fácilmente en muchas partes del mundo. Vivimos en tiempos en los que los supermercados están llenos, mientras la gente busca sobras. La tecnología permite la acumulación de riquezas inimaginables, pero la brecha entre ricos y pobres no hace más que crecer. La indiferencia, a menudo disfrazada de neutralidad, es el veneno silencioso de una sociedad que ha aprendido a vivir con el sufrimiento de los demás sin importarle. La próspera ociosidad, tal como la describe el texto bíblico, también se hace visible en la banalización del tiempo libre, utilizado a menudo para excesos y distracciones vacías en lugar de acciones de apoyo. El pecado de Sodoma fue, en este punto, el rechazo activo de la responsabilidad social, el cerrar el corazón al grito de los necesitados, a pesar de que tenían muchos recursos para marcar la diferencia. El tercer pecado que trajo juicio sobre Sodoma fue la práctica de una sexualidad pervertida e irrespetuosa, como se describe en las Escrituras. En Judas 1:7 está escrito: habiéndose entregado a la prostitución como aquellos, haciendo un vínculo directo entre Sodoma y la corrupción moral a través de prácticas sexuales distorsionadas. El texto no solo denuncia la inmoralidad sexual en sí, sino la forma violenta, abusiva y degradante en la que los habitantes de la ciudad trataban la sexualidad. En Génesis 19:5 hay un registro inquietante del comportamiento de los sodomitas. ¿Dónde están los hombres que vinieron a vosotros esta noche? Tráelos a nosotros, para que abusemos de ellos. Esta petición revela el grado de perversión y falta de respeto con el que aquellos hombres trataban a los demás. No solo cometían inmoralidades, sino que realizaban actos de abuso y dominación, invirtiendo por completo los principios de honor, consentimiento y dignidad. La sexualidad, que debería ser expresión de amor y compromiso, se ha transformado en un instrumento de violencia, placer egoísta y humillación. El deseo dejó de ser una expresión humana y pasó a ser un arma contra los demás. Este pecado, más que una desviación de conducta, representó una rebelión contra el orden establecido por Dios para las relaciones humanas.
En Sodoma se borraron las fronteras, se distorsionaron las normas morales y la perversión se convirtió en normalidad. Ya no había vergüenza, ni miedo, ni respeto. El deseo desenfrenado tomó el lugar de la conciencia. Y cuando la mente se corrompe de esta manera, todo lo que es puro, noble o verdadero pierde su valor. En muchos sentidos, esta realidad se repite hoy. La banalización de la sexualidad, la pérdida progresiva de los límites morales, el fomento del placer sin responsabilidad, todo ello configura una cultura que camina peligrosamente por los mismos caminos. Las relaciones ya no se basan en el respeto mutuo para volverse fugaces, desechables y a menudo explotadoras. La búsqueda incesante de satisfacción personal reemplazó al compromiso y la erotización de todo borró el sentido de lo sagrado. En Sodoma, la perversión estaba normalizada hasta el punto de que cualquier intento de corrección parecía absurdo. El corazón humano, abandonado a sí mismo, ya no reconocía el bien y el mal. El cuarto pecado que se destacó en la decadencia de Sodoma fue el rechazo de la palabra de Dios y el llamado al arrepentimiento. Este pecado se evidencia claramente en Génesis 19:14, cuando Lot, después de recibir la revelación del juicio inminente de los ángeles, intenta advertir a sus yernos que huyan de la ciudad. Sin embargo, el texto dice que parecía burlón a los ojos de sus yernos. Esta breve declaración revela una de las características más peligrosas de una sociedad corrupta: la incapacidad de tomar en serio las advertencias divinas. Los habitantes de Sodoma no solo vivían alejados de los mandamientos de Dios, sino que también despreciaban cualquier intento de corrección. La burla ante la advertencia fue un reflejo del corazón endurecido, incapaz de discernir el peligro, incluso cuando se acercaba rápidamente. La negativa a escuchar la verdad, incluso cuando llegó de manera urgente y misericordiosa, fue el sello final de la ruina de esa ciudad. El juicio no se produjo por ignorancia, sino por resistencia voluntaria a la corrección. Hubo tiempo, hubo una voz, hubo una oportunidad, pero no hubo arrepentimiento. Este tipo de rechazo revela una degradación interna más profunda que cualquier acto visible. El problema no era solo moral, sino espiritual. Cuando la conciencia se vuelve insensible a la voz de Dios, ya no hay restricciones, y el pecado se multiplica libremente. El desprecio del mensaje de Lot no fue un caso aislado, sino un retrato de la mentalidad colectiva de una ciudad que ya había tomado su decisión: continuar por su propio camino, incluso frente a las pruebas del juicio. Este patrón se repite en muchas generaciones. Hay una burla cada vez más abierta de la fe, un desprecio creciente hacia quienes predican el arrepentimiento y la santidad. La figura de quienes advierten es ridiculizada, tachada de exagerada, retrógrada o fanática. Pero lo que hay detrás es un corazón que ya no quiere escuchar. Cuando una generación comienza a reírse de la palabra, a menospreciar la gracia, a ignorar los llamados de Dios, se coloca en terreno peligroso, al borde del colapso espiritual. En Sodoma, incluso en presencia de los mensajeros celestiales y la urgencia de la hora, la gente seguía viviendo como si nada estuviera a punto de suceder. La burla fue la respuesta a la última advertencia, y en ese instante la puerta de la misericordia comenzó a cerrarse. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es uno de los eventos más poderosos y simbólicos registrados en las Escrituras, que ilustra el carácter santo de Dios y la seriedad con la que trata el pecado y la impiedad. La destrucción de estas ciudades, como se describe en Génesis 19, 24-25, no fue un acto irreflexivo o impulsivo, sino una respuesta directa a la persistente maldad de aquellas personas que habían excedido todos los límites de la misericordia divina. La escena de destrucción es terriblemente grandiosa.
Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego del cielo, de parte del Señor, sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura, y a todos los habitantes de las ciudades, y lo que nació en la tierra. La destrucción fue completa, sin posibilidad de escapar. La lluvia de fuego y azufre simboliza el juicio de Dios, que no solo destruyó físicamente las ciudades, sino que también trajo una profunda purificación, eliminando la corrupción y el pecado que allí reinaban. Esta intervención divina fue, sin duda, un momento singular en la historia. No fue un simple castigo, sino una declaración explícita de la justicia de Dios. La ciudad, que se había convertido en un centro de inmoralidad, violencia, egoísmo y rechazo de la palabra de Dios, no tenía otra salida que enfrentar el juicio de Dios. La intensidad de la destrucción y la forma en que el fuego y el azufre cayeron del cielo demuestran la gravedad del pecado y el compromiso de Dios con su justicia. La Biblia describe que todo lo que existía en Sodoma y Gomorra, personas, animales, vegetación, edificios, fue consumido por las llamas. La destrucción fue tan total que solo quedó el desierto, devastación y desolación, que ahora sirve como un recordatorio eterno de que el pecado, cuando no se trata, conduce a la muerte. El fuego y el azufre que caían del cielo no solo fueron un espectáculo destructivo, sino también una manifestación de la ira divina contra la perversión de aquel pueblo. La Biblia revela que Dios, en su misericordia, siempre ofrece tiempo para el arrepentimiento y el cambio, pero cuando ese tiempo se rechaza repetidamente, el juicio se vuelve inevitable. La visita de los ángeles a Sodoma y Gomorra, el intento de Lot de rescatar a sus yernos y la destrucción que siguió son parte de un ciclo de advertencia y rechazo. Incluso cuando a la ciudad se le dio una última oportunidad, con el ángel instando a Lot a irse rápidamente, prevalecieron la desobediencia y la burla. Cuando finalmente llegó el juicio, no fue por falta de advertencia, sino por la persistencia en el error, la negativa a escuchar las instrucciones divinas y la elección deliberada de vivir lejos de Dios. Es importante entender que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue una reacción instantánea, sino una consecuencia acumulada. Los habitantes de estas ciudades, durante años, habían rechazado los caminos de Dios. Sus prácticas inmorales, su corrupción, su violencia y su ceguera espiritual se estaban intensificando, y el juicio de Dios, aunque severo, era inevitable. La ciudad se ha convertido en un símbolo de impiedad, reflejo de una humanidad que, en su orgullo y egoísmo, se aleja cada vez más de su origen divino. El pecado no solo afecta a los individuos, sino que corrompe a toda la sociedad, creando un ambiente donde el mal se vuelve endémico y donde la piedad se vuelve una rareza. Cuando Dios decidió destruir esas ciudades, estaba cumpliendo una promesa de justicia. La purificación que llegaba mediante el fuego y el azufre simbolizaba la eliminación total del mal. Nada quedó atrás, porque el pecado había contaminado todo lo que allí existía. No había lugar para el arrepentimiento, porque cuando finalmente desciende el juicio divino, no tiene igual. La destrucción fue definitiva y no quedó nada de las ciudades que alguna vez fueron prósperas. La lección aquí es clara. Cuando el mal alcanza su punto máximo, la misericordia se agota y el juicio divino se convierte en una necesidad moral. La intervención de Dios no fue solo una cuestión de justicia, sino también una acción necesaria para preservar la santidad y el orden del universo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una llamada de atención para todas las generaciones, recordándonos que el pecado no puede tolerarse indefinidamente y que la justicia de Dios es infalible. Aquellos que persisten en su maldad, que continuamente rechazan la palabra de Dios, se están poniendo en un camino de destrucción. El juicio divino
no es una opción de Dios, sino una acción necesaria para corregir el mal y restaurar el orden. El fuego y el azufre que cayeron del cielo no fueron solo una catástrofe natural, sino un acto intencional de purificación, donde Dios impuso su justicia sobre una civilización que había rechazado sus advertencias. La destrucción de Sodoma y Gomorra es, por tanto, un hito en la historia bíblica, una demostración clara de que Dios no tolera la iniquidad y que el juicio vendrá no por falta de advertencia, sino por persistir en el error. La advertencia para hoy, dado el ejemplo de Sodoma y Gomorra, es más pertinente que nunca. Al observar la sociedad contemporánea, es imposible no notar los mismos patrones de pecado e inmoralidad que marcaron la caída de estas ciudades. Jesús, en Lucas 17, 28, 30, hace una comparación directa entre los últimos días y los tiempos de Sodoma. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, edificaron, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que aparezca el Hijo del Hombre. Esta declaración de Jesús no es solo un eco de destrucción, sino una clara advertencia de que la humanidad aún corre el riesgo de repetir los mismos errores que llevaron a esas ciudades a la ruina. El orgullo arrogante, uno de los principales pecados de Sodoma, parece estar más presente que nunca en el mundo moderno. La exaltación del yo, la búsqueda incesante de estatus y poder, y la construcción de una cultura donde el individuo se sitúa por encima de todo y de todos, son señales claras de que el orgullo se ha convertido en la base de muchas sociedades. Las redes sociales, la búsqueda de fama e imagen pública alimentan muchas veces esta necesidad de afirmarse, desconociendo valores como la humildad y el respeto por los demás. Esta postura de orgullo ciega a las personas ante las necesidades espirituales, haciéndolas indiferentes al sufrimiento de los demás y a la presencia de Dios en sus vidas. La indiferencia ante el sufrimiento humano, otro pecado de Sodoma, es igualmente visible hoy. La sociedad moderna parece cada vez más desconectada del sufrimiento de los demás. El avance tecnológico, la globalización y las redes sociales nos han dado la capacidad de estar más conectados que nunca, pero también han creado una distancia emocional entre las personas. Las crisis humanitarias y las desigualdades a menudo son ignoradas o tratadas con desdén, como si el dolor de los demás no fuera nuestra responsabilidad. Esta indiferencia es una forma de egoísmo colectivo que antepone la comodidad y el interés propio a la compasión y la solidaridad. La lujuria, que era uno de los principales elementos del pecado en Sodoma, también se refleja fuertemente en los tiempos modernos. La sexualidad es a menudo trivializada y transformada en una mercancía, con la industria de la pornografía, la cultura del consumismo y la cosificación del cuerpo humano prevaleciendo en la sociedad. La pérdida de los valores morales y la distorsión de la pureza sexual han llevado a muchos a ignorar los límites de la ética y la dignidad humana, creando un ambiente donde se valora más la búsqueda del placer inmediato que el respeto a las relaciones interpersonales y el compromiso emocional. El desprecio por Dios y su palabra es también una característica alarmante de la sociedad actual. En los tiempos de Sodoma, el rechazo de la moral divina y de la práctica de la justicia de Dios era plenamente evidente. De la misma manera, hoy muchas personas viven como si Dios fuera irrelevante en sus vidas, buscando su propio camino de felicidad y plenitud, lejos de la guía divina. La secularización, el auge del ateísmo y la falta de compromiso con los principios cristianos están configurando una generación que, en su mayor parte, desconoce o descuida el significado de la fe. La indiferencia hacia Dios
se refleja en la apatía espiritual, la falta de oración, el abandono de las Escrituras y el rechazo de todo lo que se considera sagrado. Este desprecio por Dios y su palabra es reflejo de la misma actitud que en Sodoma llevó a la completa destrucción de la ciudad. Jesús, al hacer esta comparación, nos estaba advirtiendo contra la repetición de los mismos errores. No solo miraba al pasado, sino también al futuro, señalando que las mismas actitudes que destruyeron a Sodoma serían las mismas que destruirían las sociedades humanas en los últimos días. Como en los días de Lot, la gente estaba tan concentrada en sus propias vidas y deseos inmediatos que no se dieron cuenta de la gravedad del momento hasta que fue demasiado tarde. Estaban despreocupados por el juicio inminente, viviendo de manera egoísta e inmoral, sin considerar lo que realmente importa, la santidad de Dios y la necesidad del arrepentimiento. Por tanto, la advertencia para hoy es clara y urgente. El pecado, en sus múltiples formas, continúa propagándose por todo el mundo, corrompiendo corazones y mentes. La sociedad, como Sodoma, está siendo seducida por una falsa sensación de seguridad y placer, ignorando las señales de que la destrucción puede estar más cerca de lo que imaginamos. La indiferencia ante el sufrimiento de los demás, el orgullo creciente, la lujuria desenfrenada, la injusticia institucionalizada y el desprecio por Dios son los mismos fracasos que marcaron el fin de Sodoma y que ahora se repiten a escala global. El mensaje de Jesús es claro. No debemos ignorar estas señales y, en cambio, debemos buscar el arrepentimiento y el cambio antes de que sea demasiado tarde. Vivimos tiempos desafiantes, donde los mismos pecados que destruyeron Sodoma y Gomorra se repiten ante nuestros ojos. El orgullo, la indiferencia ante el sufrimiento, la lujuria desenfrenada y el desprecio de Dios marcan de manera alarmante la sociedad moderna. Pero al igual que en el pasado, Dios todavía extiende su misericordia y nos da tiempo para reflexionar, arrepentirnos y cambiar. La advertencia es clara y urgente. El juicio divino puede llegar en cualquier momento, pero Él sigue llamándonos a la reconciliación. Cuando reflexionamos sobre la destrucción de estas ciudades, no podemos evitar darnos cuenta de que el fin de Sodoma y Gomorra no fue un accidente. Fue el resultado de un ciclo continuo de pecado, desobediencia y rechazo de la palabra de Dios. La misma historia se repite a lo largo de la historia de la humanidad, y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuánto tiempo ignoraremos las señales? Dios, en su infinita misericordia, todavía nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos, pero no podemos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Las advertencias son claras y están frente a nosotros, pero la decisión de cambiar depende de cada uno de nosotros. Ahora, más que nunca, es hora de examinar nuestra propia vida y reflexionar sobre nuestras actitudes. ¿Estamos viviendo según los principios de Dios o permitiendo que el orgullo, la indiferencia, la lujuria y la injusticia se apoderen de nuestros corazones? El juicio divino no llega por sorpresa, sino como consecuencia natural de alejarse de Dios y elegir vivir de forma egoísta y sin piedad. Por eso, hoy os hago un llamamiento. Si sentís que es hora de cambiar, de volver los ojos a Dios, de arrepentiros y buscar su misericordia, no dejéis pasar esta oportunidad. Dios sigue llamando. No ignores este momento. Él quiere restaurar tu vida, sanar tus heridas y guiarte hacia un futuro de paz y justicia. Si este video te tocó el corazón, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y dale me gusta para que podamos difundir este mensaje juntos. Despertemos la conciencia de muchos para que la transformación comience ahora en cada uno de nosotros. Dios sigue con los brazos abiertos, listo para recibirnos. No pierdas esta oportunidad.